Los campos de concentración y exterminio nazis, que fueron hogar de tormentosas torturas y muertes, son los más conocidos. Pero un dato curioso es que Estados Unidos tuvo sus propios campos, en donde albergó presos nazis y otros colaboradores de países europeos. Durante la Segunda Guerra Mundial, el estado de Alabama fue el hogar de aproximadamente 16.000 prisioneros de guerra alemanes, afectando significativamente la historia social y económica de ese estado. En el episodio de hoy vamos a contarte cómo fue la inserción de estos prisioneros en el territorio norteamericano, cómo vivían en comparación con los campos de concentración nazis y su rol para el funcionamiento de un Estados Unidos en guerra. Prepárense para un nuevo video de Historia Militar. ¡Comencemos! Durante la Segunda Guerra Mundial, un total de 425.000 soldados enemigos europeos fueron tomados como prisioneros. La mayoría se debió a su captura, mientras que otros tantos se rindieron y entregaron a las fuerzas aliadas. Estos reclusos, en su mayoría alemanes, fueron traídos de regreso a los Estados Unidos y alojados en campos militares creados especialmente para este fin. Si bien se desplegaron a lo largo de todo el territorio norteamericano, uno de los estados en donde más campos de prisioneros se construyeron fue Alabama, dado que quedaba cerca del puerto en donde los buques traían a los capturados, por lo que tenerlos detenidos allí facilitaba la logística. Inicialmente, el ejército estadounidense no estaba equipado para manejar cantidades masivas de presidiarios. Sin embargo, el cuerpo de ingenieros del ejército se movilizó y rápidamente comenzó a construir instalaciones militares para acomodar a los detenidos. Los topógrafos militares estadounidenses recorrieron todo el país en busca de ubicaciones adecuadas, seleccionando primero sitios cerca de las ciudades rurales donde fuera conveniente emplazar estas instalaciones. Durante el transcurso de la guerra se construyeron más de 500 campos de prisioneros en todo Estados Unidos, incluyendo 24 solo en el estado de Alabama. El más grande del sureste y uno de los más grandes del país estaba ubicado allí, cerca del pequeño pueblo de Aliceville, por lo que fue bautizado con ese mismo nombre. Dicha instalación tenía espacio para albergar hasta 6.000 detenidos, pero en algunos momentos llegó a tener más de 12.000 personas en simultáneo. Otros grandes campos estaban ubicados en Opelika, Fort Rucker y Fort Benning, sumando un máximo total de 16.000 prisioneros de guerra alemanes en el estado de Alabama. Pero ¿por qué semejante cantidad de personas? Cuando Estados Unidos inició acciones en la Segunda Guerra Mundial, uno de los primeros pedidos que le hizo el Reino Unido, escaso de viviendas y recursos debido al conflicto, fue ayuda para relocalizar 125.000 soldados nazis detenidos. Después de mucha deliberación, se tomó la decisión de albergar a los cautivos alemanes en suelo estadounidense, debido a que el costo de transportarlos era mucho menor que el de organizar, construir y armar prisiones en territorio europeo. Esto además evitaba el riesgo de fugas o liberación de prisioneros que podían volver a sumarse a las filas del eje y combatir con resentimiento a sus captores. Las ciudades rurales del sur fueron elegidas como ubicación para los campos de prisioneros por varias razones, entre ellas que estaban lejos de las fábricas de guerra industriales del norte. Además, el clima favorable del sur hacía que fuera más fácil y sobre todo más barato albergar a los cautivos en buenas condiciones de vida. Por último, era más difícil para un prisionero de guerra escapar y desaparecer en estos terrenos, ya que no había demasiadas opciones de escape y un único centro urbano desde el cual efectuar la búsqueda. Aliceville cumplía con todos estos requisitos y al mismo tiempo tenía suficientes residentes para ayudar a suministrar la mano de obra civil necesaria para ayudar a los militares a construir y administrar el campamento. Otro beneficio de este sitio es que había un ferrocarril importante que pasaba por la ciudad, medio que sería esencial para transportar a los prisioneros hasta allí. En agosto de 1942 se inició la construcción de las instalaciones, las cuales fueron finalizadas en diciembre de ese mismo año. Para ese entonces había 400 edificios con estructura de madera entre cuarteles para albergar a los prisioneros, habitaciones para el personal militar, comedores, edificios administrativos, torretas de guardia y salones recreativos. El campo estaba preparado para contener a más de 6.000 prisioneros y albergar a los 1.000 empleados militares y civiles que lo mantenían en funcionamiento.
La construcción de estas instalaciones se mantuvo en secreto para evitar el miedo entre la población y también para evitar problemas de seguridad o incluso sabotajes por parte de simpatizantes nazis. We heard all kinds of tales, you know. We heard that the Japanese were coming in here, and everybody was fearful about that. We certainly didn't want them. But we weren't sure, because even though when you would ask those men in that building the camp what they were building, who they were building for, they said, we don't know, we're just building. And they really didn't know, I understand. So we weren't sure who was coming until just a few days before they actually brought them in here. Then we heard that it was Germans. Los primeros prisioneros germanos llegaron para ser internados en el campo de Aliceville en junio de 1943. Según relatos históricos, tanto de los residentes de la ciudad como de los soldados alemanes, su llegada fue todo un espectáculo. Las fotografías de la época capturaron el evento surrealista. Todo el pueblo llegó para ver a los hombres cautivos bajar del tren y marchar en filas hacia su nueva residencia. Hay que entender que a mediados del siglo XX la circulación de noticias, sobre todo en formato de video y fotos, era extremadamente más escasa que hoy en día. Fue por eso que el arribo de reclusos nazis, un concepto político que no estaba del todo claro para la gran mayoría de las personas, era algo verdaderamente increíble. Ese día de junio de 1943, residentes locales desobedecieron las órdenes militares de permanecer en sus casas, ansiosos por ver a estos superhombres nazis. En testimonios de la época, muchos de los prisioneros de guerra dijeron que la gente del pueblo estaba allí para ver sus cuernos, producto de las experimentaciones genéticas nazis. Sin embargo, ese día los vecinos de Alabama solamente vieron a simples jóvenes y sintieron simpatía por ellos. Durante el viaje, guardias estadounidenses vigilaron desde todos los puntos estratégicos a lo largo de la ruta, mientras los curiosos locales miraban boquiabiertos a los soldados extranjeros. Por su parte, los prisioneros quedaron fascinados por el país de sus nuevos captores. Décadas más tarde, muchos prisioneros de guerra admitieron que estaban asombrados por el tamaño de Estados Unidos y sobre todo por el hecho de que la guerra no había causado los estragos que habían visto en su país. Muchos de los primeros en llegar fueron capturados en el norte de África y eran miembros de la élite Afrika Korps, dirigida por el oficial de campo nazi Erwin Rommel. The multitude of guards and with their loaded guns really didn't bother me. I was more interested in reading the faces of the civilian population. I wanted to, just the faces alone will tell you a lot. And looking in their faces, I could detect one thing: they were disappointed to see, they expected us to be more arrogant and they didn't realize we went through the ringer. Muy al contrario de lo que estaba sucediendo en Europa, el trato dado a los prisioneros alemanes en suelo estadounidense fue muy bueno. De hecho, muchos críticos de los campos se quejaron de que los prisioneros de guerra la pasaban mejor que la mayoría de los norteamericanos, que todavía enfrentaban escasez y racionamiento de alimentos y suministros debido a la guerra. Es cierto que todavía no se conocían los horrores cometidos en los campos de exterminio nazi, pero Estados Unidos adoptó esta postura creyendo que conduciría a un mejor trato para los miles de soldados estadounidenses que habían sido capturados en Alemania. Además, cada instalación estaba obligada a cumplir normas específicas de alojamiento, alimentación y trato humano, según la Convención de Ginebra de 1929, que fueron adoptadas después de la Gran Guerra. Los cautivos alemanes no solo contaban con los cuidados básicos, sino que también se les permitía disfrutar de actividades en su tiempo libre como deportes, participación en grupos musicales y teatrales. Incluso llegaron a tener su propio periódico, el Zaungast, en el que había crónicas de los reclusos y hasta concursos de poesía. Se fomentó también la educación con clases impartidas por profesores de la Universidad de Alabama a los prisioneros. Parecía ser que el fin de los norteamericanos era humanizar lo más posible a los prisioneros para luego utilizarlos como mano de obra. Por otra parte, a medida que a los cautivos se los incentivaba a usar su tiempo de manera más creativa, empezaron a darse las primeras interacciones beneficiosas con la comunidad. Las organizaciones benéficas locales y la administración de productores campestres proveyeron a los cautivos de suministros para desarrollar distintos oficios que luego serían aprovechados por las comunidades aledañas.
Cuando a los prisioneros se les permitió escribir cartas a Alemania, muchos narraban el trato amable que experimentaron en los campos de prisioneros y alentaban a familiares y amigos en casa a rendirse. Si bien la mayoría de los prisioneros de guerra estaban a gusto con su vida en las instalaciones, hubo algunos casos excepcionales que intentaron escapar. El que más cerca estuvo de lograrlo fue un grupo de 6 fugitivos del campamento Aliceville que logró eludir a las autoridades hasta llegar a Memphis robando un auto, aunque apenas 6 días después fueron capturados por el FBI. El origen de los detenidos era en su mayoría soldados de la Wehrmacht alemana, pero de procedencias bastante disímiles. Un pequeño número era de prisioneros italianos y fueron trasladados fuera de Alabama tras la rendición de Italia en 1943. Por otra parte, algunos no eran soldados alemanes de forma directa, dado que muchos de los combatientes eran reclutas involuntarios del ejército alemán, fruto de las conquistas nazis de países como Bélgica, Francia, los Países Bajos, Letonia, Polonia y la ex Unión Soviética. Además, había varios cientos de prisioneros del norte de África que fueron clasificados por el ejército como árabes, sin que se intentara siquiera determinar su origen nacional. El grupo más sorprendente y atípico fue un grupo de 17 voluntarios irlandeses de la Wehrmacht que creían en el régimen nacionalsocialista. Si hablamos de nazis fanáticos, debemos decir que menos del 10% de todos los prisioneros de guerra alemanes eran realmente devotos del Tercer Reich. Sin embargo, eran los más reaccionarios, y en muchos campos estadounidenses de Alabama, estos reclusos acosaron, castigaron o incluso mataron a los compañeros de cautiverio que consideraban cobardes o cómodos por abandonar la causa y entregarse a los captores norteamericanos. El médico de Camp Aliceville, Stephen Fleck, atestigua que la mayoría de los asesinatos se llevaron a cabo con las manos o con algún elemento de cocina. Los nazis mataron a sus compañeros a sangre fría, ya sea con cuchillos o estrangulándolos durante la noche. Esto se daba por lo que ellos consideraban traición al partido. Nadie denunciaba estos hechos porque quien lo hiciera probablemente correría un destino similar. Cuando el ejército estadounidense reveló a los prisioneros los horribles crímenes cometidos por el régimen de Hitler a través de películas de guerra y otras imágenes de la época, muchos renunciaron a la ideología nacionalsocialista. Al final, los militares tuvieron que segregar a los más fervorosos nazis de la población general de los campos y fueron enviados a otras instalaciones para proteger a los prisioneros con buena conducta de semejante violencia. Debido a que estos reclusos habían cometido crímenes en suelo norteamericano, el tratamiento era más parecido a las cárceles comunes que a un campo de prisioneros donde regía la Convención de Ginebra. Las experiencias de los prisioneros alrededor de todo el mundo son muy diferentes entre sí, y sobre todo comparándolas con la de los soldados alemanes cautivos en el área de Aliceville. Por ejemplo, muchos estadounidenses conocen el cruel y duro trato que Japón le dio a todos sus prisioneros en la Segunda Guerra Mundial, así como eran de temer los relatos de los presos de la Unión Soviética. Es preciso recordar que ninguno de estos dos países aceptó en su momento el Acuerdo de Ginebra, que garantizaba el trato humano a los prisioneros de guerra. Si bien Alemania había firmado dicho tratado, no se adhirió al acuerdo en la misma medida que Estados Unidos. Como te indicamos previamente, fuentes militares de la época sostienen que los estadounidenses esperaban que llegara a Alemania la noticia del trato humano que ellos daban a los prisioneros de guerra. Si bien no hay duda de que el Tercer Reich no brindó la atención adecuada, es necesario señalar que el trato a los prisioneros de guerra norteamericanos en los campos germanos era muchísimo mejor que el que se le daba a los prisioneros rusos. La enemistad del Tercer Reich con el modelo comunista era evidente, y los nazis pretendían que la Unión Soviética sintiera ese rigor. Sin embargo, como es de público conocimiento, la peor parte de todo fue sufrida por los prisioneros judíos, quienes directamente eran almacenados como ganado esperando a ser ejecutados en campos de exterminio. La realidad no podía ser más distinta en tierras estadounidenses. Varios años después del final de la Segunda Guerra, durante una celebración en recuerdo al buen trato expedido en los campos de Alabama, la hija de un ex cautivo rememoró que los prisioneros de guerra alemanes capturados por las fuerzas rusas tenían que comer cucarachas para sobrevivir. Su padre, por el contrario, recordaba preparar donas y otros platos de pastelería los domingos por la tarde en la cocina de su barracón en Aliceville. Su progenitor se había convertido en ayudante del panadero del pueblo, cobrando un modesto salario y colaborando con la comunidad. Ahora sí hablemos de trabajos.
Los prisioneros de los campamentos estaban organizados por servicio y rango. Si bien se esperaba que los soldados trabajaran, no se podía obligar a los oficiales alemanes a hacerlo. Es por eso que las autoridades resolvieron que estos reclusos de rango más alto trabajaran, pero percibieran un salario mínimo equivalente al de un soldado raso. En el sur laboraron principalmente en granjas, campos, obras viales y empresas locales para ayudar a compensar la escasez de mano de obra estadounidense debido a la guerra. La necesidad llevó a la expansión del sistema de campos dentro del estado, estableciendo pequeños predios satélite en todo Alabama para facilitar el uso de mano de obra penitenciaria. They set up satellite camps. Loxley and Foley were two of them, and about 200 prisoners came to Loxley from Aliceville, and they were primarily Italians and Germans. A los reclusos que cobraban alguna remuneración se les retenía parte del salario como tarifa para cubrir los costos de los campos de concentración. El pequeño sobrante se les permitía gastarlo en la cantina del campamento, donde se vendían bocadillos, cigarros y barajas de cartas. Aunque muchos ciudadanos estadounidenses no aprobaron que se les pagara a los prisioneros, el gobierno sostuvo que con esta mano de obra los empleadores ahorraban entre un 25 y un 50% de los salarios normales. Debido a que muchos de los trabajos que estaban obligados a realizar los prisioneros sucedían fuera de los campos, terminaron de manera involuntaria confraternizando con sus captores. Esto dio lugar a lazos, en principio extraños y resistidos, pero que finalmente terminaron generando crecimiento en la comunidad. Estamos hablando de una gran cantidad de soldados de países conquistados, obligados a luchar por un país y un régimen totalitario con el que no estaban de acuerdo. El hecho de que en esta tierra nueva y desconocida se los tratara humanamente y se les permitiera trabajar y tener una vida de prisioneros digna, era algo que los reclusos agradecían con trabajo duro y esfuerzo. They needed a place to put prisoners from Germany. So they housed them in several of these locations throughout the state, and this was one of them. And the Germans went out and worked the crops at that point. From what we've heard, the Germans loved it here. Una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, los soldados ya no calificaban como prisioneros de guerra y sus vidas cambiaron de golpe. Los oficiales ya no tenían como opción no trabajar, además de que el gobierno de Estados Unidos redujo las raciones de alimentos para los campos, obligando a los alemanes a buscar maneras de ganarse la vida. Una vez que la mayoría de los exprisioneros de guerra regresaron a Europa, se vieron obligados a trabajar en Gran Bretaña, Francia o cualquier otro lugar aliado, ayudando a reconstruir esas naciones devastadas por la guerra durante meses o años antes de que se les permitiera regresar a sus hogares. Lo increíble es que muchos de esos exprisioneros alemanes, una vez finalizada la penitencia de colaborar en la restauración de los países vencedores, eligieron volver a Estados Unidos, más precisamente a Alabama, a intentar recomponer su vida allí en lugar de volver a su Alemania natal. Los campamentos del estado de Alabama han desaparecido, pero no han sido olvidados a pesar de solo haber existido durante 2 años durante la Segunda Guerra Mundial. En su mayoría fueron cerrados permanentemente entre septiembre y octubre de 1945, y todos sus prisioneros fueron repatriados a su tierra natal. Las instalaciones fueron desmanteladas aproximadamente 2 años después, y la Administración de Activos de Guerra de Estados Unidos vendió los edificios y todos los materiales al mejor postor. Una chimenea de piedra que alguna vez calentó el edificio de oficiales del campo es todo lo que queda hoy en la antigua ubicación del campamento de prisioneros más importante de Aliceville. Ya estamos llegando al final de esta entrega y no queríamos dejar de preguntarte: ¿sabías de la existencia de estos campos y del trato dispensado por los norteamericanos a sus prisioneros? Desnutrición, enfermedades como tifus y disentería y fusilamientos masivos fueron 3 de los principales destinos que sufrieron los soldados soviéticos al caer bajo las garras del nazismo. Estos prisioneros fueron tratados como subhumanos y tuvieron una tasa de mortalidad altísima. Más de la mitad de los combatientes capturados perecieron de forma horripilante. El trato de los alemanes hacia estos fue tan cruel y extremo, en especial en comparación con el trato que les dieron a los prisioneros de guerra británicos y estadounidenses, que puede considerarse como un genocidio en sí mismo.
Los soviéticos capturados vivieron el infierno en tierra, pero a pesar de los millones de fallecidos, pudieron tener una pequeña revancha sobre el final de la guerra, cooperando directamente con el fin del nazismo. Pero ¿cómo era la vida de los prisioneros de guerra soviéticos? ¿Por qué fueron tratados peor que los combatientes de otros países? No te muevas de tu pantalla porque en los próximos minutos te contaremos todo sobre las atrocidades que el Tercer Reich cometió contra los soldados capturados del Ejército Rojo. ¿Estás listo? Entonces, prepárate para viajar en el tiempo. La paupérrima actuación del Ejército Rojo durante la Guerra del Invierno contra Finlandia fue uno de los principales argumentos que convencieron a Hitler de invadir la Unión Soviética. Inicialmente la Operación Barbarroja fue un éxito aplastante, aunque luego terminaría condenando a Hitler y a todo el Tercer Reich. Si bien no fue tan sorpresiva como se suele decir, el ataque de Alemania encontró a las fuerzas soviéticas poco preparadas para enfrentarse a un país tan poderoso. Durante los primeros meses de la campaña, la Wehrmacht pulverizó al Ejército Rojo y millones de soviéticos fueron capturados por el nazismo. En la mayoría de los casos, sus destinos fueron peores que morir en el campo de batalla. Es que a la hora de tratar a los prisioneros de guerra soviéticos, los germanos no tuvieron ni una pizca de compasión, más bien todo lo contrario. Mientras que los prisioneros de otros países aliados eran tratados humanamente, los prisioneros soviéticos solo encontraron barbarie. Por un lado, el Tercer Reich afirmaba que no tenía razones legales para tratar humanamente a los soviéticos, ya que la URSS no había ratificado el Convenio de Ginebra de 1929, que detallaba el tratamiento que debían recibir los prisioneros de guerra. De la misma forma, la Unión Soviética tampoco había declarado específicamente su compromiso con la Convención de La Haya de 1907, que determinaba las reglas del combate armado. Alemania insistía que solo estaba obligada a cumplir con el derecho internacional general de la guerra. Sin embargo, tampoco cumplieron con esa ley. Por otro lado, gran parte de este trato atroz se debió a que para la ideología nazi, los eslavos, que conformaban casi la totalidad del Ejército Rojo, eran subhumanos, seres inferiores que debían ser erradicados como una plaga. Esto llevó a que la política del Tercer Reich para con los prisioneros de guerra soviéticos sea básicamente de exterminio. A partir de mediados de 1941, la Alemania nazi llevó a cabo esa siniestra misión a través de diferentes métodos. El primero de estos fue la inanición, conforme al plan de hambre elaborado por el ministro de Alimentación del Reich, Herbert Bach. En agosto de 1941, el ejército alemán estableció una reducida ración de 2.200 calorías diarias para los prisioneros. No obstante, en realidad solo recibían 700 calorías por día. Los soviéticos eran alimentados con un pequeño pan ruso hecho con cáscaras de remolacha y harina de paja. Lógicamente, en unas pocas semanas, los resultados de esta alimentación eran visibles. Los prisioneros soviéticos estaban desnutridos, al borde de la inanición, y miles murieron en poco tiempo. La desesperación era tal que muchos trataban de aliviar el hambre comiendo hierbas y hojas, e incluso algunos recurrieron al canibalismo. Las condiciones en los campos de prisioneros eran verdaderamente brutales. En la mayoría de los casos no contaban con barracas ni ningún tipo de protección contra la intemperie. Los prisioneros se veían obligados a cavar agujeros en el suelo para refugiarse de las condiciones climáticas. Debido a estas condiciones de vida, las epidemias se convirtieron en otra de las principales causas de muerte. La fiebre tifoidea y la disentería fueron sin duda las más graves, pero hubieron muchos brotes más que por supuesto no fueron tratados médicamente. Se calcula que para octubre de 1941 morían por día alrededor de 5.000 prisioneros de guerra soviéticos. La llegada del duro invierno europeo solo aceleró el genocidio. Las enfermedades se propagaban más rápidamente y las pésimas condiciones de alimentación, combinadas con el frío extremo, dejaron miles de muertos más. Pero como era de esperarse, los nazis también participaron de forma activa en la masacre. Los fusilamientos masivos fueron trágicamente comunes. En un inicio, los alemanes solo fusilaban a los heridos que requerían demasiados cuidados. A medida que avanzó la guerra, los altos mandos ordenaron a las fuerzas germanas hacer todo lo necesario, incluso utilizar sus armas, para eliminar cualquier rastro de resistencia. En paralelo, un decreto emitido el 8 de septiembre de 1941 determinó que el uso de armas contra los prisioneros soviéticos era legal, por lo que los soldados alemanes básicamente podían matar impunemente.
Generalmente, cuando realizaban fusilamientos masivos, los nazis transportaban a los prisioneros en grupos reducidos a una zona alejada del campo. De esta manera evitaban cualquier tipo de levantamiento o resistencia, aunque las débiles condiciones físicas y de salud de los soviéticos difícilmente hubiesen dado lugar a un levantamiento efectivo. Muchos soldados del Ejército Rojo recayeron en los infames campos de concentración nazis. De hecho, los campos de Auschwitz y Majdanek fueron inicialmente construidos para los soviéticos, aunque con el tiempo se alojaron a todo tipo de prisioneros. Los métodos de exterminio cambiaban según el campo. En Gross-Rosen, la SS alimentó a los cautivos solo con sopa de pasto, agua y sal por 6 meses, dejando un saldo de 65.000 soviéticos muertos. En Flossenbürg, los prisioneros del Ejército Rojo eran quemados vivos. En Majdanek, fusilados en trincheras. El cruel exterminio masivo de soviéticos llegó hasta el punto en que los ríos cercanos al campo de Mauthausen se tiñeron con la sangre de los asesinados y contaminaron los suministros de agua de los pueblos cercanos. En Auschwitz, los prisioneros fueron usados como conejillos de India para un nuevo método de asesinato masivo que estaban probando los nazis, gas Zyklon B en cámaras selladas. En total se calcula que al menos 3.300.000 prisioneros de guerra soviéticos murieron en custodia nazi, la gran mayoría durante julio de 1941 y enero de 1942. Este número representa un 57% de los 5,7 millones de capturados, un altísimo porcentaje considerando que solo el 3,6% de los prisioneros británicos y estadounidenses murieron luego de su captura. A partir de 1944 y luego del punto de inflexión que resultó la batalla de Stalingrado, miles y miles de prisioneros fueron liberados conforme el Ejército Rojo avanzó hacia Berlín. Sin embargo, pocos de estos lograron volver a sus hogares, ya que la mayoría volvió a ser enlistado en el ejército y otros recayeron en el sistema Gulag, supuestamente por cooperar con el enemigo. Si bien el papel de las fuerzas soviéticas terminó siendo fundamental para la caída de Hitler y el Tercer Reich, e incluso exprisioneros de guerra soviéticos fueron quienes frustraron el intento de escape del poderoso jerarca nazi Heinrich Himmler. Estas amargas revanchas tuvieron gusto a poco para aquellos que sufrieron o perecieron como consecuencia de la barbarie nazi. Llegamos al final del video y queremos preguntarte, ¿cuál crees tú que fue la principal razón detrás del atroz trato que los alemanes le dieron a los prisioneros soviéticos? Los norteamericanos tomaron Pearl Harbor como una de las traiciones de guerra más importantes de su historia. Por esa razón estaban determinados a castigar y aleccionar a Japón de todas las formas posibles. Apenas ocurrido el ataque nipón a su fuerza naval, Estados Unidos emitió una orden instando de forma bastante apremiante a que todos los países alineados en contra del eje apresaran y aislaran a sus habitantes de ascendencia japonesa, por riesgo a que pudieran llegar a ser potenciales enemigos en territorios aliados. Esta directiva incluso llegó a América Latina, que estaba poco involucrada en el conflicto bélico. En este video vamos a contarles cómo fue organizado este suceso en distintos países de Latinoamérica y las consecuencias que causó en las inocentes comunidades japonesas. Bienvenidos una vez más a Historia Militar y prepárense para un viaje en el tiempo. Comencemos. El ataque sorpresa a la base militar de Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941 por parte del ejército japonés no solo hizo entrar a Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial, sino que llevó a que se acelerara una política de corte étnico más que de inteligencia militar que el gobierno norteamericano ya tenía en marcha. Después del ataque, Washington comenzó a concentrar a los migrantes japoneses para vigilarlos de manera estrecha y pidió al resto de países en la región que siguieran su ejemplo. Entre 1942 y 1945, una cifra alarmante de personas japonesas o de ascendencia japonesa fueron encerradas en centros de internación, como también sucedió en algunos países de América del Sur. Esta medida también alcanzó a alemanes e italianos bajo la misma extrema sospecha
que consideraba que estos ciudadanos podían conspirar o ser agentes del eje Berlín-Roma-Tokio. Roosevelt se ocupó de crear una normativa que organizara el procedimiento. Executive Order 9066, signed by Franklin Roosevelt, was a very antiseptic sounding process to remove Japanese American citizens from their homes in California, Washington, and Oregon, ripping people off the land because of what they look like. El encarcelamiento se ejecutó de forma cuidadosa y ordenada, tal como se había planificado. Los japoneses americanos fueron encerrados en diversos campos de concentración en el centro de Estados Unidos, con condiciones realmente deplorables. Los 150 edificios construidos originalmente para albergar a trabajadores migrantes durante la Gran Depresión fueron cercados con vallas altas y torres de vigilancia, convirtiéndose en centros de detención. Las instalaciones contaban con guardias armados que vigilaban a los supuestos enemigos de Estados Unidos, incluidos mujeres, ancianos o niños. El hacinamiento era verdaderamente problemático, complicando las condiciones de vida de los reclusos. Uno de los campos más famosos estaba ubicado en el poblado de Crystal City, al sur de la ciudad de San Antonio. En este campo se llegaron a concentrar más de 4.000 personas, la gran mayoría japoneses, aunque también se enviaron alemanes e italianos procedentes también de países latinoamericanos. En este campo los prisioneros se veían obligados a trabajar para subsistir y para colaborar con el Estado norteamericano. Si bien las tareas no eran forzadas, las condiciones de trabajo eran verdaderamente humillantes. En general, cualquier actividad realizada en Crystal City era pagada a 10 centavos de dólar por hora de trabajo, lo que hacía que las familias japonesas detenidas allí solamente pudieran comprar alimentos básicos y apenas un jabón que compartían entre muchos. Las condiciones de vida eran precarias, tal como lo detalla este otro testimonio. El primer invierno que pasamos allí, creo que nevó a mediados de septiembre. Y ni siquiera teníamos abrigos. Éramos del sur de California y hacía calor cuando nos fuimos. Pero ese primer invierno fue tan frío, creo que fue el invierno más frío de la historia de Wyoming. Hubo temperaturas de unos 30 grados bajo cero. Luego de lograr su objetivo en su propio territorio, Estados Unidos insistió para que los países de Latinoamérica lo imiten. Veamos qué pasó en algunos de estos. Comencemos por Panamá. En enero de 1942, unos 185 nipones fueron detenidos en la isla Taboga, en la zona del canal. Esta serie de detenciones que parecen arbitrarias, en realidad eran una cuestión central del ejército norteamericano. El canal de Panamá era un punto estratégico que debía ser protegido a cualquier costo. Después de todo, esta conexión entre el Océano Atlántico y el Pacífico era vital para mantener el comercio y el transporte de material bélico, que de ser alcanzado por un ataque o sabotaje afectaría no solo a Estados Unidos, sino que a todo el hemisferio. Si bien no se llegaba a los extremos de los campos alemanes, las condiciones de la detención en Panamá fueron sumamente duras. De acuerdo con lo que aparece redactado en documentos diplomáticos, los detenidos japoneses, incluyendo ancianos, eran obligados a realizar trabajos físicos intensos y solo se les permitía ver a su familia 10 minutos al día. Tenían que transportar maderas pesadas, afilar sierras y trabajar la tierra. En ocasiones se llegaba a la crueldad de hacerlos cavar un pozo para inmediatamente después obligarlos a volver a llenarlo con la misma tierra. Quienes se cansaban eran golpeados y pateados. Estos prisioneros finalmente tendrían su destino en la tierra del sueño americano. Otro territorio alineado con Estados Unidos y los aliados fue Brasil, que llevó una política similar a la de Panamá. En todo el país carioca se abrieron 11 campos de concentración para residentes japoneses, italianos y alemanes. El 17 de abril de 1942, los japoneses perdieron el derecho sobre sus bienes por medio de una declaración de caducidad,
y la localidad que estaba en la ribera del río Acará fue aislada y se convirtió en el campo Tomé Azú. Aunque los números son imprecisos, se estima que en los 3 años de existencia del campo, cerca de 480 familias japonesas, 32 alemanas y algunas italianas fueron detenidas en este lugar. A lo largo de la historia, los campos de concentración han asumido diversas formas. En el caso de Tomé Azú, se conformó a partir de una colonia de inmigrantes que fue aislada dentro de un territorio delimitado. Como era una población perdida en el Amazonas a la cual se accedía únicamente por barco, en el momento en que el Estado controló las embarcaciones, la comunidad terminó totalmente aislada. Muchos de los inmigrantes no fueron forzados a permanecer en una celda, pero tampoco tenían dónde quedarse o medios para alimentarse, lo cual generaba problemas en la comunidad, incluso causando algunas muertes. Después del ataque de Pearl Harbor en Brasil, se prohibió el idioma japonés y muchos símbolos de esa cultura fueron censurados o incluso pasaron a ser ilegales. La población japonesa fue muy perseguida y discriminada en ese país durante toda la guerra. No obstante, las cosas no mejoraron para los nipones brasileros cuando terminó la contienda. Más adelante, la sanguinaria organización japonesa Jindo Renmei de la ciudad de San Pablo, integrada por aquellos que no aceptaban la rendición del emperador Hirohito en la Segunda Guerra Mundial, perseguían y asesinaban a otros japoneses que sí habían admitido la derrota, acusándolos de traidores a la patria. En las tierras de Colombia, las comunidades niponas encarceladas no tuvieron mejor suerte. Toque de silencio para dormir y toque de diana para levantarse. Visitas solo de familiares 2 veces a la semana y correspondencia únicamente escrita en español, sujeta a revisión por autoridades locales. Los libros, revistas y periódicos debían estar autorizados y las bebidas embriagantes quedaron completamente prohibidas, así como las radios y cámaras fotográficas. Trabajos forzados y pagas miserables que convertían las tareas en trabajo esclavo. Estas eran algunas de las normas para los internos en el campo de concentración de Fusagasugá, el casi olvidado recinto que Colombia habilitó para recluir alemanes y japoneses sobre el final de la Segunda Guerra Mundial. Hacia 1940 había en México una pequeña comunidad de inmigrantes y ciudadanos de origen japonés que sufrieron el hecho de que el gobierno local estuviera en el bando aliado y cumpliera con las presiones de Estados Unidos. Hubo encarcelamientos y deslocalizaciones en las que los japoneses tuvieron un plazo de apenas 8 días para dejar sus hogares en distintos puntos del país y ser trasladados a centros de detención. Como consecuencia hubo expulsiones, detenciones sin cargos y la obligación de registrarse en las oficinas migratorias para todos los ciudadanos de países del eje. En solo 3 semanas de diciembre de 1941, la vida de los japoneses en México había dado un vuelco. Estaban vigilados, con apenas dinero para sobrevivir y obligados a dejar sus hogares. El principal interés estadounidense era alejarlos especialmente de la zona cercana a su frontera, al considerar que su presencia allí podría suponer un peligro para su seguridad y un riesgo de espionaje. El lugar elegido para el hacinamiento fue la antigua hacienda de Temixco, ubicada a unos 100 kilómetros al sur de Ciudad de México, donde fueron recluidas unas 600 personas que podían ser así controladas por las autoridades mexicanas. El de Temixco no era un campo de exterminio nazi ni uno de los campos de internamiento de Estados Unidos. La entrada era vigilada por miembros del ejército, pero digamos que era una vigilancia laxa. Si bien no existían los castigos ni los trabajos forzados, el drama de estos japoneses inocentes era que estaban obligados a vivir en condiciones verdaderamente tristes y austeras, solamente por el hecho de tener una ascendencia nipona. Muchos de ellos desarrollaron problemas de salud y sociabilización, debido a haber crecido en un ambiente similar a una prisión. Sin embargo, los japoneses peruanos tuvieron un destino mucho más trágico. En el caso de Perú, en vez de instalar un campo de concentración en el territorio, se deportaron todos los prisioneros de origen nipón a Estados Unidos. Los japoneses debían ser detenidos y enviados al país del norte, en donde iban a tener una funcionalidad bastante siniestra para los ejércitos norteamericanos. Cerca de 2.300 personas fueron llevadas desde 12 países de América Latina a centros de internamiento en Estados Unidos, y según una investigación del gobierno norteamericano de 1982, más del 80% de ellos procedía de Perú.
Hay que explicar que la gente en Perú solía ser muy racista con los nipones incluso antes de la Segunda Guerra Mundial y Pearl Harbor. Historias de negocios exitosos eran comunes entre las familias de origen japonés en ese país y otros de América Latina. En Perú esa prosperidad hizo que creciera un sentimiento fuertemente antijaponés. En mayo de 1940, este país vivió una oleada de saqueos que acabó con la destrucción de cerca de 600 negocios, viviendas y escuelas, propiedad de ciudadanos de origen japonés. A pesar de estas afrentas y la posterior encarcelación, el pueblo japonés mantuvo la frente en alto, tal como cuenta el siguiente testimonio. Everything's taken away from them. Their business, their livelihood. You can see they're still proud, though, the people. They're very proud and dignified during this tragic moment in their lives where everything's turned upside down. Las autoridades peruanas, a instancias del gobierno de Washington, empezaron a elaborar listas negras con los nombres de miembros prominentes de la comunidad nipona, quienes terminarían todos en campos de reclusión norteamericanos. Luego vendría la confiscación de sus bienes y su encarcelamiento, que culminaría con la deportación de familias enteras a Estados Unidos. ¿Y para qué quería Washington a los japoneses de Perú y de otras 12 naciones latinoamericanas? La respuesta es tan simple como perversa: para utilizarlos en el intercambio de presos con el gobierno de Tokio, que a su vez había hecho prisioneros a centenares de estadounidenses. Como relatamos anteriormente, en Panamá se concentraron muchos japoneses detenidos a lo largo de Latinoamérica, que finalmente serían llevados al sur de Estados Unidos, a campos de internamiento donde también había personas de origen alemán e italiano. Eran centros de detención en los que se internaban a familias enteras, incluidos muchos niños. Aquí podemos ver imágenes de uno de estos campos. Si bien estos no eran sitios de exterminio, esto no implicaba que no fueran campos de concentración. Las detenciones que hacinaban a los japoneses en estos sitios eran racistas, ya que estaban fundamentadas por el origen étnico de los prisioneros, no por haber sido hallados culpables de algo. Tal como quedó asentado en documentos diplomáticos, muchos de estos deportados de origen nipón fueron utilizados como moneda de canje con el imperio japonés para los norteamericanos que eran mantenidos en cautiverio. Durante el año 1944 se realizaron 2 intercambios importantes que sumaron más de 1000 japoneses peruanos, que de manera forzada se vieron obligados a regresar a Japón a bordo de un barco de bandera sueca que se utilizó durante la guerra para realizar las transacciones de prisioneros, llamado Gripsholm. El fin de la guerra entre Japón y Estados Unidos en agosto de 1945 no trajo la libertad y la paz para todos los miles de inmigrantes japoneses que radicaban en diversos países de Latinoamérica. Particularmente aquellos que fueron trasladados de manera forzada a los campos de concentración en los Estados Unidos, siguieron padeciendo el encierro. Si bien la guerra había terminado, su futuro permanecía incierto, pues no sabían si serían repatriados a Japón o si podrían regresar a los países en los que habían vivido la mayor parte de su vida y donde habían nacido sus hijos. Habían sido utilizados por los norteamericanos como un bien de intercambio. Ahora estaban sin patria y ningún país, ni sus captores ni su tierra natal, los querían en su territorio. De los más de 2.200 japoneses latinoamericanos que fueron recluidos en campos de internamiento de Estados Unidos, un total de 1.260 fueron utilizados en los intercambios de prisioneros que Washington realizó con el gobierno de Tokio. Al acabar la Segunda Guerra Mundial, ante la negativa de Perú y de otros gobiernos latinoamericanos a recibirlos, la gran mayoría de los restantes fueron deportados a Japón. Alrededor de 350 ciudadanos latinoamericanos de origen japonés se negaron a ser enviados a Japón, logrando permanecer en territorio estadounidense gracias a la intervención de la Unión de Libertados Civiles, o ACLU por sus siglas en inglés. Tras haber perdido todo lo que habían construido en Perú con décadas de esfuerzo, estos prisioneros de guerra tuvieron que empezar de cero en una tierra desconocida. Todo esto sucedió porque fueron apresados por una razón estrictamente prejuiciosa y étnica. Lo peor de todo es que este procedimiento, como explica la siguiente especialista, fue hecho de forma silenciosa y clandestina. This was only happening in scattered spots all along the West Coast
It was very hush-hush. The papers barely mentioned it. The public didn't realize what was going on. They were ripped out of their homes, and it was so hard to photograph that. It was so hard because those people were stoic. They were told that you go like we tell you to as part of fighting the war. And they went. They went quietly. They were not crying. They were being good citizens. Por lo que aún al día de hoy muchas personas desconocen que esto ocurrió. En el resto de los países como Brasil, México y Colombia, el encierro duró hasta 1945, cuando los campos fueron clausurados tras el final de la guerra. Sin embargo, las consecuencias de este periodo de persecución perdurarían por generaciones, recordando entre semejantes lo que fue una pesadillesca persecución racial. Así llegamos al final del video de hoy. Deja tus opiniones en los comentarios abajo. Te agradecemos haber llegado hasta el final y te esperamos en las próximas entregas de Historia Militar.